Dios bendiga una vez más. Lo invitamos a la opción de abajo. Le dé like, comente, publique a nuestro video. Estamos pendientes a todos tus comentarios. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando. Vamos a tener un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir de una forma muy especial. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Vamos a estar hablando un mensaje de tiempo de gracias. Y tiene como subtítulo el servicio de la mesa apostólica y el sacramento de la Santa Cena de Acción de Gracia. El servicio de la mesa apostólica y el sacramento de la Santa Cena de Acción de Gracias. Cuando hablamos del sacramento de la Santa Cena de Acción de Gracia, hablamos del banquete y el porvenir que viene. Hablamos de la boda del Cordero, hablamos que estamos bajo el servicio y bajo la venida del poder del Espíritu Santo, junto con Cristo Jesús sentado a la mesa, como el banquete y el porvenir del futuro y del mundo. Ya en un tiempo de gracia, un tiempo donde la paz y el amor de Dios está reinando en nuestros corazones, y a donde nos habla de la fracción del pan de cada día, que es parte también de la acción de la gracia y es parte del sacramentos. Entonces, el servicio de la mesa apostólica en el sacramento de la Santa Cena de Acción de Gracia nos habla de parte del banquete y el porvenir del mundo, donde estamos junto con Cristo reinando. La revelación de Apocalipsis, donde habla cielo nuevo y tierra nueva. Ese era Apocalipsis, lo que significa revelación, cielo nuevo y tierra nuevas. Entonces, aquí hay un texto bíblico que nos lleva mucho a la instrucción de este texto bíblico. El servicio de la mesa apostólica y el sacramento de la Santa Cena de Acción de Gracias. Hechos 2:42 dice: y perseveraban los apóstoles en la sana doctrina, en la mesa apostólica, en la comunión y en la impartición del pan. Pero si vamos a Hechos 1:13 y 14, ahí más para arriba, dice que los apóstoles subían al aposento alto y estaban unánimes, juntos, en oración, ayuno, silicio. Ahí estaba Simón, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacob, estaba Andrés, estaba Bartolomé, estaba Mateo y estaba Simón. Ahí estaban todos en el aposento alto. Entonces, ¿en qué estaban ellos? Ellos estaban sentados a la mesa enseñando el sacramento de acción de gracia y de la Santa Cena, que es el pan que es brindado a la comunidad como una enseñanza y un estudio bíblico de los apóstoles. Entonces, eso era parte de la convivencia, la comunión de ellos y la impartición del pan. Era parte de todo eso. Pero para darle más ilusión a este texto bíblico, vamos al libro de Salmo 100, versículo 4, dice: y entrar por el aposento alto con acción de gracia. En una versión más actual, lo voy a leer, una versión que le da más popularidad al tema. Entrar por el aposento alto con acción de gracia y por su atrio con alabanza. Hay otra versión que dice: entrar por su puerta con acción de gracia y por su atrio con alabanza. Deseen, es lo mismo. Entonces, la acción de gracia nos habla del banquete de los apóstoles, de la mesa apostólica, donde los santos apóstoles están reunidos ya con Cristo, sirviendo la impartición del pan, en comunión y en hermandad con los discípulos y los apostólicos. Entonces, esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles nos han dejado, porque es parte de lo que es la memoria doctrinal, de la memoria de los apóstoles, la memoria de Cristo y de la memoria de los santos que hicieron memoria acerca de toda la doctrina que ellos daban. Es decir, perseveraban en la sana ¿qué? Doctrina, en la impartición de pan, en la comunión los unos a los otros. Entonces, todo eso nos habla de entrar en su aposento alto con acción de gracia y por tu atrio con alabanza, como dice el Salmo 100, versículo 4. Entonces, es parte de la ¿qué? De la comunión. Es parte de ¿qué? De la vivencia. Es parte de la sintonía de los apóstoles. Entonces, los apóstoles eran gente dignatarios que estaban al servicio de la comunión, al servicio de la doctrina del Señor.
Entonces, si vamos a Hechos 1, 3, 13, 14, dice, y subían al aposento y estaban todos unánimes juntos. Ahí estaba María, estaba Marta, estaba Jacob, estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Bartolomé, estaba Simón, estaba Mateo, estaba Lucas, estaban todos reunidos, ahí impartiendo la comunión del pan. Estaban todos unánimes, en ayuno y en oración y impartiendo las palabras, las enseñanzas diarias. Entonces, esto es parte de lo que, del banquete de la mesa apostólica. Es parte del banquete de la mesa apostólica. Cuando hablamos del banquete de la mesa apostólica, hablamos de los preparativos del encuentro de Dios con sus apóstoles, con sus santos apóstoles, con sus santos discípulos. Ahí vemos la preparación, los preparativos de ese encuentro de Dios con ellos. Entonces, esto nos habla de este banquete de la mesa apostólica, nos habla también de la antesala del porvenir de un mundo futuro. El mundo futuro, el mundo ya que vivimos, un mundo donde estamos viviendo el mundo futuro, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Nos habla de ese banquete, nos habla de esa mesa apostólica donde están los santos apóstoles sentados a la mesa enseñando y impartiendo el pan en cada comunidad, en cada hogar, en cada casa o deseen. Entonces, esa es la antesala del porvenir del mundo futuro. Sentarse a la mesa con Cristo. Sentarse a la mesa con Cristo. Esa es la antesala y el porvenir del mundo. Entonces, los apóstoles nos enseñan que ellos estaban sentados con Cristo. En aquella época, los apóstoles nos enseñan que ellos estaban sentados con Cristo en el banquete, impartiendo en comunión, impartiendo el pan. Entonces, aquí vemos en Apocalipsis que nos habla de este banquete de la mesa apostólica, que es la antesala del porvenir de un mundo futuro. Apocalipsis 19:7 dice, Apocalipsis 19:7 dice que Apocalipsis es la revelación del cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosles gloria porque ha llegado la mesa de la boda del Cordero y su esposa está preparada. Dice el verso 8, y a ella se le ha concedido vestirse de lino finos, limpio, resplandeciente, porque es el lino fino, es la acción justa de los santos. Cuando habla de la acción justa de los santos, habla de la acción de gracia, de la Santa Cena. Dice que ese banquete de la boda del Cordero ya está preparado. Los santos apóstoles en Apocalipsis también lo registra en Hechos. Entonces, dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la mesa de la boda del Cordero y su esposa ya está preparada con ella. ¿Cuál es su esposa? Su iglesia. Eso es evidente. La esposa de Cristo es la iglesia. Eso es algo evidente. Entonces, tenemos que gozarnos y alegrarnos y darle gloria al Padre. Porque la esposa ya está ataviada y está preparada. ¿Para qué? A recibir al encuentro de su esposo, que es Cristo. Es la iglesia. Y Cristo, la Apocalipsis era la revelación de cielo nuevo y tierra nueva, donde estamos en un encuentro con Dios personalmente y estamos en un encuentro con la presencia de Cristo totalmente. Entonces, porque la boda del Cordero nos habla de ese evento que ocurrió en los tiempos pasados, ocurrió en los tiempos postreros, ocurrió en el Pentecostés. Ese evento ocurrió en el Pentecostés, a donde se manifestó el Espíritu de Dios y estaban todo el pueblo, en la manifestación del pueblo de Dios viviente, del pueblo viviente de Dios, estaba esa manifestación ahí con el Señor, en la cena. Entonces dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Cuando hablamos de la boda del Cordero, hablamos de la acción de gracia, hablamos del banquete, hablamos de esa acción justa, de acción de gracia, del banquete de los fieles, de los santos, que es parte de la comunión y es parte de la impartición del pan de los santos apóstoles en la mesa apostólica. Esa es parte del banquete del Señor. Entonces, ese banquete nos habla que hubieron muchos que se sentaron. Si vamos a libros de
al libro de Marcos 14:3, ahí vemos que Jesús, después de 2 días del banquete pascual de acción de gracia que hizo Pedro, Simón Pedro, que hizo, después de 2 días Jesús, dice el verso 3, Marcos 13:3 dice, pero estando en Betania, que Betania es isla del encanto, estando en Betania, en casa de Simón Pedro, y se sentó a la mesa, y vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de un precio muy costoso, y quebró y lo derramó sobre su cabeza y ungió su pie. Dice que en ese banquete, a donde estaba en la casa de Simón Pedro sentado a la mesa, dice que llegó una mujer prostituta de la clase bajas sociales, de la clase más bajas sociales, vino, se sentó ante Jesús a la mesa, se vino a donde estaba Jesús sentado a la mesa con Simón Pedro en ese banquete, porque eso era una acción de gracia que los santos apóstoles le brindaban a Cristo cuando iban a hacer ese banquete pascual en memoria a Dios. Dice que vino esa mujer prostituta y quebró un nardo puro, un perfume de nardo puro, de alabastro. Lo quebró sobre la cabeza de Jesús, ungió su cabeza y su pie y lo secó y derramó lágrimas, y con su lágrima lo secaba. Y dice la Escritura que Jesucristo participaba de la acción de gracia en la casa apostólica de la mesa de Pedro, Simón Pedro. Es decir, que ese banquete que se daba ahí se daba desde los tiempos antiguos. La acción de gracia se venía celebrando en los tiempos antiguos en la mesa apostólica. Entonces, es parte de la comunión, es parte de la impartición del pan, de la enseñanza, donde participaban, donde Jesús daba una buena enseñanza y donde Jesús daba un buen sermón, a donde todos se caracterizaban y se evidenciaba de lo que Jesús enseñaba. Entonces la mujer llega y aquí quiebra ese perfume muy costoso, era algo de un precio muy puro, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estemos en la mesa con el Señor, sentados en comunión, impartiendo el pan. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos despojemos de lo más caro, de las cosas más caras que tenemos, y nos vayamos en lágrimas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que nos reciba como recibió aquella prostituta. Como recibió aquella prostituta, la recibió con buena caridad y con buen brazo de amor tierno, con ternura. Es decir, que en la cena apostólica ninguno puede despreciar a nadie, porque es una acción de gracia de los santos padres y de los santos profetas y de los santos apóstoles. Entonces, es parte de que debemos gozarnos y debemos alegrarnos, porque se ha acercado ya la boda del Cordero. Ya el Señor ha preparado su mesa, la mesa está preparada, el banquete está preparado, los fieles están preparados, pero no saben hacer memoria y comunión de esto. No saben hacer memoria ni comunión de eso. ¿Por qué? Porque a veces olvidan lo que el Señor ha hecho con ellos. Pero aquí vemos algo primordial que el Señor no dice. Dice en Marco, ahí mismo va para abajo, 14:9. Marco 14:9 dice que se va a hacer memoria y dice, de cierto digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se hablará de aquella mujer que derramó el frasco de perfume sobre Jesús y hizo memoria de él. Y dice, hizo memoria de él, dice, y se hará memoria de esa mujer en todo en el mundo. Se hará memoria de lo que esa mujer hizo en la vida de Jesús, en ese banquete a donde ella estaba. Se hará memoria de aquella mujer, de aquella prostituta. De sus palabras se hará memoria. ¿De cuál? De esa palabra, de lo que Jesús les transmitió, como ella vino ante Jesús. Dice Marco 14:9, dice, se hará memoria de esa mujer. ¿Memoria de qué? A donde ella estaba en el banquete, donde derramó y se despojó de todo lo que tenía para brindar un servicio a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es parte del evangelio. Dice, se predicará este evangelio en toda parte del mundo y se hablará de esa mujer. Se hablará de ella, que derramó su sangre y era una prostituta de la clase baja sociales. Entonces, aquí vemos en Lucas 14:15 dice, oyendo esto,
uno de los que estaban sentados a la mesa del banquete dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de mi Padre. Uno de los que estaban sentados en el banquete, sentado con Jesús, dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de mi Padre y participe de la comunión del reino de mi Padre. Bienaventurado. Hay muchos que no son dignos de ser bienaventurados. Hay muchos que van al Señor y no se despojan de lo que tiene. Bienaventurado, dice, y de lo que participan en el reino de mi Padre. Esa buenaventuranza el Señor se la brinda a todo el mundo, a los que hacen la Santa Cena de Acción de Gracia en la casa. Pero dice el 16 más para abajo, 14-16 de Lucas, más para abajo, dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena de Acción de Gracia y invitó a muchos de sus convidados a su Santa Cena de Acción de Gracia. Invitó a muchos. Y dice que invitó mucho, dice Lucas 14-17 más para abajo, dice: y a la hora de la cena envió a su consiervo a decirle a los convidados: venid, que el banquete ya está preparado. Y todos, poniendo una excusa, no quisieron ir. Y todos ponieron una excusa y no quisieron ir. El Señor hoy está llamando de un extremo al otro extremo. Que venga, que el banquete de la boda del Cordero está preparado y el Señor está junto con ellos en un encuentro personal. Venid. Muchos ponieron excusa y no quisieron ir, estaban en su faena. Pero dice que le envió a su consiervo a que lo invite, que ya el banquete de la boda del Cordero está preparada y sus santos fieles están juntos con ellos. Entonces, muchos ponieron excusa y no fueron. Pero el Señor le ha venido llamando de los cuatro extremos, de un extremo a otro extremo, ha venido llamando a que vengan y que se sienten junto con el Señor, que el Señor está apto y preparado para recibirlo como ellos vengan, con sus pecados, a recibirlo como ellos vengan, que Él lo va a limpiar de todo su pecado. Entonces, Betania era una aldea que Betania en griego significa isla del encanto, a donde estaba Simón Pedro sentado a la mesa con Jesús en el banquete. Entonces, Belén se hacía la acción de gracia también, pero la palabra Belén en griego significa, o en latín significa, mesa y casa de pan, o casa de misericordia. Entonces, aquí vemos que a donde David vivía en Belén, en Isaí de Belén, que era la casa del pan, casa de misericordia, era la casa donde estaba sentado. Dice la escritura que David estaba en Isaí de Belén y pacenteando las ovejas, Samuel ungió a un grupo de su hermano y su hermano no eran aptos candidata para sentarse a la mesa del banquete o hacer ungido con la santa cena con la santa unción. No era candidato para que se sienten a la mesa. Y dice que cuando pasaron los 7, dice que cuando pasaron los 7, eso está en 1 Samuel 16:11. Cuando pasaron los 7, dice que Samuel dijo: ¿no queda otro? Dice que dijeron uno de ellos: queda el más pequeño, está en Isaí de Belén pasanteando las ovejas, bregando con la mierda de las ovejas, quizás un término no muy coloquial. Dice la escritura que allí Samuel le dijo: pásame a buscar al más pequeño, al más menor de ellos, porque nadie se sentará a la mesa antes de que él venga. Y así mismo fue. Cuando llegó David, lo ungieron. Y David lo ungieron como rey para que se sienta a la mesa, para que su hermano esté pendiente a la servidumbre de él. Entonces, aquí vemos que en comer de la mesa del rey no era cualquier cosa. Mefibosé también le pasó lo mismo. Y en la acción de la mesa apostólica de la Santa Cena de la Acción de Gracia, todos participaban de esto. Participaba de esa acción de gracia, de esto del Señor. Se venía de tradición en tradición celebrándose. Entonces, los santos profetas lo celebraron, como lo celebraron los santos apóstoles. Los santos padres también lo celebraron. Entonces, Mefibosé, también vemos otra historia de Mefibosé, a donde
hicieron misericordia por amor a Jonatán. Hizo misericordia y le dijo que que voy a hacer misericordia por amor a Jonatán. Y desde ahora te sentarás a la mesa a que comas como rey, ya que estaba lisiado. Por amor a su padre hizo, por amor a su padre le hizo. Y lo sentó a la mesa. Es decir, que la mesa aquí, el símbolo de la mesa aquí viene de Belén, que es casa del pan, casa de misericordia. Es decir, de ahí viene esta acción de gracia, esta acción que se celebra en la casa de Israel. Pero aquí vamos a hacer un resumen. Un resumen vamos a hacer aquí en Segunda de Reyes 4, 8 y 10. Dice que aconteció que pasando el día siguiente, pasando el día pasado, que es el sábado, el día pasado, 1:8, Segunda de Reyes 4:8, dice, aconteció pasando Eliseo, pasando el día siguiente, o el día pasado, que es el sábado, después del día sábado, cae domingo, que es el día de comunión. Ahí es donde se celebra la fragilidad de la convención de la Santa Cena, de lo que era la tsunamita. Queda otra mujer también que estaba sentada en el banquete. Dice pasando ese día, que era el día de la comunión. ¿Pasando qué? Pasando el sábado. Cuando pasando el sábado, no dice sábado, pero dice pasando el día, que en hebreo es pasando el sábado. Entonces, no habla del domingo, del día sábado pasando, el otro día domingo, que es el primer día de la semana, que celebran la Santa Cena de Acción de Gracia. Entonces, la fragilidad de la confesión de la samaritana, vamos a hacer un resumen aquí, de la samaritana, de una mujer pudiente, importante, que hacía voto de penitencia, el primer día de comunión, que era el primer día del domingo, hacía esa penitencia. Si tú vas a Segunda de Reyes 4:8 y 4:10, te das de cuenta. Entonces, dice que el primer día de la comunión, pasando ese día, dice que insistentemente el profeta Eliseo pasaba por Sunem, en casa de la tsunamita, y sentado a la mesa comía y bebía en su casa. Y ella dijo a su esposo, preparémosles un pequeño aposento y pongámosles un candeleros, una mesa, una silla, para que él posada en comunión de acción de gracia aquí. Entonces, te lo leí en un término más coloquial, haciéndole un resumen. Entonces, la tsunamita, en el tiempo de acción de gracia que le celebraría el Señor, puso un banquete. Eso nos ya habla de la hospitalidad. En ese banquete le puso candelabro, le puso silla, le puso mesa, le puso cámara para que repose y para que le haga el servicio del Señor. Ella ahí tomó la parte más especial, la parte más importante que hizo la tsunamita, que prepararle un aposento alto al profeta. ¿Para qué? Para que celebre la acción de gracia en su casa. Para que celebre como una fragilidad de la convención y de la confesión de la comunión del domingo, que era el primer día sábado, que era el primer día, el último día sábado pasado, que caía el otro día domingo, que era el primer día de la semana. Ese día, si tú vas a Reyes, Segunda Reyes 2:8, te das cuenta, pasando ese día, era el día siguiente. Entonces ese día estaba en penitencia, en comunión, ese día. Y ese día pasando Eliseo, pasando la semana ya, Eliseo pasaba por aquella ciudad. Y le dijo a su esposo, insistentemente le dijo a su esposo, preparémosle este aposento al profeta, para que hagamos el culto de acción de gracia aquí, le dediquemos el servicio al Señor, porque es un varón de Dios, es un varón de Dios, es un varón que se guarda, que es santo, y es un varón que es justo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era parte de la comunión, era parte del servicio, y era parte de la simpatía de ellos. Entonces, la tsunamita tomó la parte más especial, más importante, de preparar el aposento del profeta. Y a veces nosotros menospreciamos a los profetas, menospreciamos al varón de Dios, al que tiene la palabra de Dios, al que se deja dirigir por el Espíritu Santo. Despreciamos a ese profeta. Despreciamos al que tiene la palabra de Dios. Entonces,
La acción de gracia y la ración del pan y la infracción del pan se daba tradicionalmente en el sacramento del pueblo de Israel. Tradicionalmente se daba esto. La tsunamita lo celebró, David lo celebró, Mefiboset también lo celebraba en los tiempos antiguos, José también en la capital de Egipto, José también lo celebró. Muchas mujeres, santas mujeres, lo celebraban. Entonces, la acción de gracia y la ración de pan y la infracción de pan era una tradición sacramental del pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos en Corintios, vamos a hacer reflexión a este texto bíblico que dice Corintios, que era tradicionalmente que se daba esto. Primera de Corintios 11, 23 dice, lo que yo recibí del Señor y lo que he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan. La noche que fue entregado, tomó el pan y hizo memoria de eso. Dice que lo que recibió, ¿qué? Tradicionalmente. Lo que recibió, ¿qué? Tradicionalmente. Te lo repito de nuevo. Primera de Corintios 11, 23. Lo que yo recibo del Señor y lo que he enseñado, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado, tomó el pan y hizo memoria de él. Lo hizo, ¿qué? Tradicionalmente. Pero si vamos a Lucas 24:35 dice, entonces ellos contaban todas las cosas que le había acontecido en el camino y como le había reconocido al impartir el pan, como lo que había recibido en el camino y lo que le había acontecido en el camino. Es que la tradición del pan, de la acción de gracia, del pan. Pero si vamos a 1 Corintios 10:16, aquí nos dice, 1 Corintios 10:16 dice, la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión. Y el pan que impartimos no es la impartición de la comunión del cuerpo de Cristo. No es la impartición de la comunión del cuerpo de Cristo. Todos la celebraban. Esto es una tradición, se venía celebrando tradicionalmente. Se venía celebrando. Y este ha sido mi mensaje. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando. Y ya el Señor no ha salido al encuentro y el banquete está preparado. Dios llama de los cuatro extremos que venga a celebrar la Santa Cena de Acción de Gracia, que es el banquete de la boda del Cordero, que está presente con Cristo en nuestro encuentro personalmente. Dios le bendiga, la paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando. Lo invitamos a que vaya abajo, la opción de abajo, te suscriba, comente, le dé like, estamos pendientes a todos tus comentarios. Shalom, Ubrahá.